El huésped sin sombra. ¿Qué pasaría si una noche descubrieras que tu sombra ya no te pertenece? El cortijo se alzaba como una mole de ladrillo y sombra sobre los campos de campanillas. Sus ventanas, huecas y desdentadas, parecían párpados abiertos tras un llanto antiguo. El aire alrededor olía a hierro y polvo, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de una desgracia nunca revelada. Hasta allí llegó Elena Caballero, periodista de sucesos, con su mochila, una grabadora y un miedo cuidadosamente disfrazado de oficio. Sabía que no era un lugar cualquiera. Aquel caserón arrastraba un expediente de leyenda negra, con testimonios policiales y vecinales sobre ruidos imposibles, pasos en escaleras desiertas y voces que surgían de túneles invisibles bajo la tierra. El interior era un museo de ruinas. El vestíbulo recibía la penumbra como un animal que traga luz a regañadientes. El polvo caía en suspensión, flotando como ceniza. Cada escalón de la escalera central respondía con un gemido, como si cargara con los fantasmas de todos los que lo habían subido. El aire se espesaba a medida que ascendía, volviéndose casi masticable. En la primera planta, las habitaciones mostraban un papel pintado que se descamaba en tiras como piel muerta. Sobre el alféizar roto de una ventana, Elena dejó la grabadora. El piloto rojo titilaba con una obediencia fría. Anotaba cada detalle en su libreta, aunque la escritura se le descomponía con temblores involuntarios. En el sótano, el olor era aún más brutal, humedad, hierro y un tufo agrio a ropa enterrada. Los pasillos, abovedados, se extendían como venas enfermas. Allí, en el mortero de una pared, aparecían iniciales y un año grabados a mano, 1897. La cal se deshacía al tacto como harina vieja. Junto a aquellas marcas había un hueco del tamaño de un puño, de donde emergía una oscuridad compacta. No era vacío, era un negro con peso, casi material. Elena acercó la grabadora al orificio. El sonido cambió. No era viento, ni corriente, era una ausencia que vibraba con su propio zumbido, un silencio tan afilado que hería el oído. En ese instante, escuchó pasos en el pasillo que había dejado atrás. Uno. Luego otro, más cercano. El aire no devolvía eco, pero los pasos persistían. Cuando giró la linterna, vio una figura de pie, demasiado alta y delgada para ser humana, apenas un agujero vertical en la penumbra. El vértigo la obligó a retroceder. En un instante la figura ya no estaba. Pero la sensación de haber sido medida, pesada y registrada permaneció clavada en su piel. Subió las escaleras a toda prisa, resbalando en el polvo. En el salón, un reloj sin cuerda y sin esfera marcó 2 veces una hora inexistente. Allí volvió a encender la grabadora, golpeó el suelo con la bota, describió la estancia con voz firme. El aparato funcionaba. Pero al reproducir, no sonó nada, ni ruido de fondo, ni siseo, ni grano. El contador corría, registrando solo un silencio absoluto, como si la casa devorase el sonido. La salida del cortijo no trajo alivio. En el coche, Elena se convenció de que había fracasado, no tenía pruebas, solo miedo en las manos. Por hábito, dio al botón de play. La barra subió, al principio, escuchó lo esperado, su propia voz describiendo la sala, el golpe de la bota. Pero enseguida apareció otra pista, superpuesta y nítida. Era una respiración detrás de la suya, un arrastre lento que ningún oído humano debería haber pasado por alto. Después llegó la voz. No era grito ni lamento, era clara, educada, casi cortés. Una voz sin dueño que dijo: no responda. No he venido a por su voz. He venido a por su sombra. Elena detuvo el coche en seco. En la última parte de la grabación, se oía un roce de tela contra un cuerpo ausente. El corazón le golpeó el pecho mientras levantaba la vista al retrovisor. A la luz intermitente de un anuncio lejano, su rostro devolvía el reflejo, pero la sombra de su mano no velaba su mejilla. El amanecer le devolvió parte de su contorno, aunque no todo. Desde entonces, notó que su sombra tardaba en aparecer, como si llegara siempre un segundo más tarde que los demás. Entregó la crónica con notas y croquis, pero sin audio.
El editor publicó el artículo por la fuerza del mito, aunque Elena ya no volvió a cubrir historias nocturnas. Desde aquella visita, dejó siempre las puertas entornadas y caminaba pegada a las paredes, como temiendo que algo invisible la despegara del suelo. A veces aún reproduce aquel archivo. Cada vez que lo hace, jura que la voz ha añadido una frase nueva, imposible de atrapar en papel. No corra. Donde yo estoy, nunca amanece. Entonces comprende que una parte de sí misma quedó en aquel cortijo, bajo su techo sin horas, en la compañía paciente de un huésped que no proyecta sombra. Un ser que no busca voces, sino reflejos. Y cada vez que camina bajo el sol de Málaga, nota que el suelo no la acompaña del todo. Su sombra, humilde y obediente, parece haberse quedado allí, esperando a que la periodista vuelva para reclamarla.